Se estima que en México cerca de 1 millón de niños y niñas pueden tener aptitudes sobresalientes y más del 95% de estos niños están sin identificar. Por ejemplo, en el estado de Baja California, cerca de 380,000 estudiantes únicamente del nivel primaria están estudiando actualmente y cerca de 9,000 niños serían niños y niñas con aptitudes sobresalientes que están sin identificar. Y el riesgo de que no estén identificados es de que pueden estar mal diagnosticados. 2 de cada 3 pueden recibir diagnósticos erróneos como autismo o déficit de atención con hiperactividad, entre otros, y recibir tratamientos equivocados. Por eso fundé Cometas, Comunidad Educativa para Talentos, para compartir una mirada al talento más allá de la adversidad. Y bueno, yo soy Eric Aguayo, soy fundador de Cometas y bienvenidos. Cometas nace a partir de una idea que fue: ¿y si buscamos un espacio para promover la detección del talento de los niños más allá de únicamente diagnosticar y tratar sus dificultades? ¿Cómo sería ese espacio? Y esa fue como la idea con la que fui trabajando, ya sea terapia centrada en soluciones, y en este enfoque utilizamos mucho el reconocimiento de las fortalezas. Mi niño antes de llegar a Cometas era inquieto, observador, muy cuestionador, no sé la palabra adecuada, tenía muchas dudas, cuestionaba muchas cosas, igual que la mayoría de los niños, muy investigador, tratando de encontrarle respuestas a todo, razones a todo. Y en la escuela, que es donde empieza pues esta detección, cuestionaba más allá, ¿no? Quería saber el origen de ciertas cosas o el más allá, no un aprendizaje común donde tú le dices al nene, oye, pues el que descubrió América se llama tal y tan, ¿no? ¿Y por qué lo descubrió? ¿Y cómo llegó? ¿Y por qué? ¿Y de dónde venían? ¿Y cuántas veces había salido el viaje? Como esta parte. Mi hijo Leonel era un niño introvertido, era un niño que le gustaba mucho ordenar las piezas en orden, o sea, como de manera 1, 2, 3, 4, por colores. Le veía yo como mucha facilidad para aprender las cosas. Le gustaba mucho los círculos, pero era un niño que incluso no dejaba entrar a nadie a casa porque era muy territorial. Le daba como que, no sé si era tal vez miedo o no sé, pero no dejaba entrar a la gente a la casa. A mis papás, por ejemplo, no los dejaba entrar porque decía, es mi casa, no puedes entrar. Entonces no podía él como que la parte social le costaba un poco, o un mucho, digamos. Nosotros llegamos a Cometas con un diagnóstico equivocado de autismo porque en el kinder pues no se podía relacionar con otros niños, no salía al recreo, pues no tenía amigos, ¿no? Fue poco a poco socializando, pero sí había pues ciertos rasgos, ¿no? Sus emociones, por ejemplo, eran pues muy descontroladas, ¿no? Tenía muchos arranques. Sabía que mi hijo no era un niño típico, sin embargo, el diagnóstico de autismo nunca nos dejó satisfechos porque sabíamos que no encajaba ahí tampoco. Damián era un niño muy extrovertido, muy curioso, muy creativo, siempre buscando encontrar respuestas a preguntas que él tenía. Hace amigos muy fácilmente, puede llegar y tener conversaciones, pero tenía un lenguaje muy extenso. Tenía conversaciones que para su edad, él empezó a hablar pues pequeño relativamente, pero sí era muy evidente que el tipo de lenguaje que utilizaba cuando llegaba a presentarse, a platicar con nosotros, pues era muy, muy extenso. El momento de revelación fue: me encontré un periódico tirado en la calle. La nota en el periódico decía: niños superdotados con pocas opciones. Y ahí es donde leo, ¿no?, que dice que la Secretaría de Educación Pública no tenía identificados a los niños con altas capacidades intelectuales, pero se estima que un 3% de esta población tiene una capacidad intelectual arriba del promedio. Y es cuando encuentro como esa pista. Decía, ok, ya yo venía trabajando con los niños y me doy cuenta que en Tijuana pues no había un espacio especializado, ¿no? Que sí había algunas propuestas de trabajo y de detección,
pero más como un espacio de integración para los niños y las familias. Creo que era algo que le faltaba a nuestra ciudad. Entonces, cuando me propongo fundar Cometas. Y le puse comunidad educativa para talentos porque mi propósito es compartir una mirada para desarrollar el talento de los niños y las personas, más allá de únicamente diagnosticar y tratar las dificultades. No es desde un enfoque clínico de diagnóstico-tratamiento, sino más desde un enfoque comunitario de colaborar en compartir esa mirada donde todos podemos ser cazadores de talentos, ¿no? Yo les llamo luciérnagas del talento, personas que gracias a que se informan pueden empezar a reconocer más fácilmente el talento en los niños y las niñas y ayudar a desarrollarlo. Pues los resultados han sido muy bonitos porque vemos cómo las familias llegan creyendo que tienen un niño con un trastorno que tratar y a veces se dan cuenta que pues, es un niño que tiene un potencial que desarrollar y que en ocasiones, efectivamente, a veces las familias ya vienen con un diagnóstico que puede ser correcto y que a veces hay que complementarlo para que el cuadro esté más completo, ¿no? Y dicen, ok, ya entiendo cuáles son las dificultades y los desafíos de mi hijo, pero también ya me hace más sentido también cuando veo estas inconsistencias, ¿no? De por qué de repente es muy bueno en algo y también se le dificulta otra cosa. Y este concepto de doble excepcionalidad les abre mucho el panorama a las familias. Y algunos niños que vienen mal diagnosticados por esta serie de dificultades que han tenido, y yo les digo como quitarse el disfraz, ¿no? Tenían el disfraz del niño mal portado, desobediente, rebelde, y cuando se dan cuenta que debajo de todo eso pues está ese niño con el potencial que no había sido detectado y que al estar en el lugar y con las personas indicadas pues también puede, decimos, brillar sin incomodar o buscar una manera de compartir su luz, ser el mismo y sentirse bien. Y llegamos aquí porque a veces las redes sociales te leen el pensamiento, ¿no? El algoritmo, de repente te empiezan a salir videos y empecé a informarme de altas capacidades y fue cuando dije, eso tiene mi hijo, ¿no? Y nos refirieron aquí con Erika Cometas. En el caso de León, el proceso primero fue terminar el diagnóstico, porque tal vez viniendo de otra psicóloga únicamente era como una posibilidad. Ya con Eric es una especialidad de cómo lo voy a evaluar y cuáles pruebas voy a poner para saber si tiene este diagnóstico o algún otro. Entonces, el proceso empezó pues con exámenes, literalmente con exámenes, cuestionamientos, ejercicios, donde Eric iba midiendo los tiempos, verificaba las respuestas, tenía puntuación, hacía todos sus estudios y ya, que es un proceso bastante largo, porque generalmente para no cansarlos pues es una vez por semana, etcétera. Y ya después recibimos el diagnóstico con los procesos de puntuación. Y ya una vez sabiendo que el diagnóstico era altas capacidades, pues ya se puede trabajar de otra manera, tanto escolarmente como en casa. En Cometas está muy suave. Nos han dado muchas estrategias, nos han orientado pues con sus emociones, ¿no? Nos entendimos por qué tiene esas emociones tan intensas, ¿no? Aquí nos enseñaron de la desincronía, que cuando nos los dicen ya tiene un chorro de sentido. Pero antes de eso, pues decimos, ¿qué está pasando, no? Pues su cabeza piensa más de lo que sus sentimientos de niño pueden regular, ¿no? Entonces eso nos sentimos mejor en el sentido de que estamos pudiendo implementar estrategias para que él esté bien, ¿no? Bueno, venir a Cometas fue una decisión en conjunto con la primer psicopedagoga que fuimos y ya llevamos a Leonel pues para que le hicieran algunas evaluaciones porque ya eran cosas que iban avanzando que no los veía como una cosa normal, sino como que fueron detalles que fueron determinando exactamente lo que el niño podía llegar a ser. Entonces, con esta psiconeuróloga, discúlpame, nos habló de Cometas. Nos dijo, mira, yo conozco este espacio que es para niños con aptitudes sobresalientes y que también se enfoca en niños a lo mejor con autismo, con algún diagnóstico, que yo la verdad le agradezco muchísimo esa recomendación y haber encontrado Cometas porque descubriéndolo y estando aquí nos dimos cuenta de lo que era ayudar y encaminar a un niño con habilidades y aptitudes sobresalientes como Leonel. Pues nos sentimos un poco más tranquilos de poder entender qué es lo que pasa con Damián, entender por qué él es como es, ¿no?
Creo que muchas de las preguntas era de ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hacemos? Entonces, ahorita que llegamos a Cometas, ya tiene un año aquí, hemos logrado pues frenar un poco estos momentos, ¿no? de estrés o de frustración para él. Hemos aprendido también nosotros cómo manejar ciertas situaciones que se han dado por parte del desarrollo y de rasgos de este tipo de, pues, de niños, ¿no? Niños con altas capacidades, pues creo que es un desafío más que un niño que no tenga una neurodivergencia, porque si nos encontramos con cuestiones que de alguna manera sobrepasan su edad y su etapa de desarrollo, pero a la vez que volvemos al hecho de que son niños, ¿no? Entonces nos sentimos un poco más comprendidos, acompañados, orientados también principalmente por Eric, porque creo que en el sistema educativo, hablo de la escuela pública y del sistema en general también, hay una falta de conocimiento y de capacitación tanto de docentes y directivos y administrativos y de procesos, en el que para ellos es más fácil lidiar con niños que tienen una neurodivergencia que es un bloqueo de aprendizaje o un obstáculo para el aprendizaje, que una que te reta a poderte tú como docente o como maestro o facilitador, el poder enseñarle más a un niño que ya completa como lo que tú estás intentando un tema a abordar en una clase, ¿no? Entonces creo que estamos un poco más acompañados y nos sentimos un poco más tranquilos de poder entender qué es lo que pasa en este momento, y pues hemos aprendido a buscar recursos, ¿no? Nosotros como padres, para poder entender, aprender y no vernos bloqueados ni bloquear el desarrollo de nuestros hijos. Un niño con altas capacidades ve el mundo de manera muy intensa, y esto puede representar un reto porque, por ejemplo, al estar muy pequeños y hacerse preguntas desde etapas muy tempranas sobre el sentido de la vida, pues a veces representa un desafío. Algunos niños pueden decir, y es un mito que dicen, es que los niños altamente inteligentes tienden a la depresión o al suicidio, y cosa que es falso. Realmente son niños que, al tener una sensibilidad y un razonamiento más profundo, hacen esta introspección, esta reflexión sobre la vida y el por qué estamos aquí, ven muy a futuro y empiezan a preguntarse cómo qué van a ser de grandes, desde etapas muy pequeñas. Algunos lo tienen muy claro desde muy pequeños, dicen, yo quiero ser zoólogo, yo quiero ser científico, yo quiero ser astronauta. Y el sueño y el potencial está ahí. El tema va a ser el potencial y el entorno que lo estimule, que lo impulse, que le abra oportunidades para poder llegar hacia el cumplimiento de ese sueño. Y conforme los niños van creciendo, pues también van replanteándose algunas metas o sueños, ¿no? De manera más realista, van encontrando, entre la medición de las oportunidades y los obstáculos, pues van encontrando su camino en el mundo. El proceso de detección idealmente puede empezar en la escuela, y el proceso se hace a través de actividades que el docente puede realizar, actividades exploratorias, donde puede ir explorando las diferentes aptitudes. Esto se sugiere como un modelo de detección inicial. Los especialistas lo que hacemos en consulta privada es complementar o favorecer a que los docentes puedan llevar a cabo estos procesos a través de cuestionarios para la familia, cuestionarios para los docentes, observaciones directas con el niño, y es una evaluación muy completa en cuanto a tener las diferentes miradas de cómo se desempeña el niño, en tanto sus fortalezas como algunas áreas de oportunidad en el contexto académico, en el escolar, en el contexto familiar y en el contexto en el que nosotros lo observamos. Y serían cuestionarios, observaciones y instrumentos formales, que serían las pruebas psicométricas, que nos permiten ir evaluando diferentes áreas: vocabulario, razonamiento, memoria, la velocidad de procesamiento, es decir, la capacidad del niño de mantenerse y trabajar bajo presión en una actividad. Entonces van a permitirnos observar cómo rinde de manera específica en cada una de estas áreas y de manera general en todo su rendimiento. También es importante que no todos los niños van a rendir, aunque tengan el potencial. A veces no rinden muy sobre el promedio en estas pruebas, y allí es donde entra el criterio del especialista para entender
qué pudo haber afectado el rendimiento de ese niño o niña. Aspectos emocionales, que el niño no estaba motivado o está pasando por una situación difícil al momento de ser evaluado, pueden afectar su puntuación de manera, digamos, desfavorable. También nos ha tocado niños que han llegado ya evaluados con puntuaciones muy altas o muy bajas y vemos que hay un potencial sobresaliente, pero cuando son muy altas tenemos que tener mucha cautela de que no estén inflados esos datos debido a un error al momento de ver calificado esa prueba. Entonces nos permite obtener una puntuación más corroborada de cuál es el potencial del niño, y más que enfocarnos en el puntaje, nos enfocamos en qué características observamos en el niño, qué necesidades presenta y cómo ayudarle para que sea un niño más productivo y más feliz, que su familia también sepa cómo apoyarlo y la escuela también. Las pruebas de inteligencia tienen rangos promedio entre 90 y 109, por decir un promedio. Debajo de esa puntuación hablamos de dificultades. Empezamos a sospechar que hay dificultades de aprendizaje o algunos aspectos que hay que evaluar con mayor profundidad, ¿no? Y hablamos de inteligencia ligeramente arriba del promedio, muy o superior y muy superior, ¿no? Entonces hablamos de este grupo que conocemos y usualmente vamos a ver en medios de comunicación palabras como sobredotado, superdotado, niños que tienen puntuaciones de 130 o más. Ahora, nos ha pasado niños, jóvenes o adultos que se enfocan mucho en una puntuación muy alta y que creen que si no alcanzan a esa puntuación pues no son potencialmente sobresalientes o como tal no tienen esta sobredotación. El puntaje es una referencia, pero no es una sentencia de qué vas a poder hacer o no en la vida, sino cómo rindes actualmente y qué está favoreciendo o qué está entorpeciendo tu rendimiento en términos de pruebas de inteligencia, hablando específicamente. Lo más común que los maestros reportan es que es un niño que aprende muy rápido y que pueden en ocasiones hacer preguntas con mayor profundidad, razonamientos más complejos sobre la vida, sobre la muerte, sobre diferentes situaciones, ¿no? O la creatividad respecto a maestro, ¿qué pasaría si hoy hacemos la clase de esta manera? O proponen buscar maneras de hacer diferentes las cosas. O que es un niño que aparentemente está distraído con otras cosas, dibujando o algo, pero cuando el maestro le pide que haga el trabajo o cuando ya ve que se va a acabar el tiempo, lo hacen muy rápido. Los maestros pueden tener a veces estas miradas inconsistentes donde dicen, es que hay momentos en los que me trabaja muy bien y muy rápido y momentos en los que parece desinteresado, aburrido, y a veces representa ya una dificultad para el maestro. La familia a veces llegan y nos dicen, es que pues a veces no sabemos si esto es normal o no, pero cuando las otras familiares o vemos cómo interactuó con otros niños, nos empezamos a dar cuenta que sí se le facilitaba, como que tenía el vocabulario más amplio, que es un niño que se desenvuelve más verbalmente, ¿no? O que hace más preguntas. Y hay niños que son también muy curiosos y preguntan todo, quieren agarrar todo, y a veces es donde se les puede como sospechar que tienen hiperactividad, porque son niños, su misma curiosidad hace que se estén moviendo mucho por el entorno y preguntando. Pero cuando encuentran una actividad que les capta mucho su atención, pueden profundizar mucho y querer saber más y más y más sobre eso. Entonces son algunas características que empiezan a manifestar las familias, ¿no? Los cambios que yo he visto de Leonel es que es un niño con más confianza en él, que las emociones que él siente, que percibe, ahora es más fácil que las pueda manejar. Se comunica mucho mejor con las personas. Es un niño que ha desarrollado su habilidad de lo chistoso y lo gracioso que puede ser, como que lo ha explotado, y ha sido un niño que ha encontrado ser más sociable y comprensivo con otros niños de su misma edad. Miquel actualmente tiene creo que su aspecto social ya lo superó hasta un poquito de más. Ahorita en lo que más nos hemos enfocado a trabajar son en sus emociones, en su seguridad, y es algo que hemos ido trabajando, y claro que ha habido muchos avances. O sea, ya todavía siguen siendo temas sus emociones, pero es algo que ya podemos manejar, que ya nos sentimos un poquito más preparados para saber cómo apoyarlo, cómo ayudarle a manejar todo eso que a veces tanto a él lo descontrola como a nosotros papás, aunque nosotros queremos tener el control y decir, estoy en mi zona zen y todo, pues sí es un reto. Pero el estar aquí, ha venido a terapias de juego, que a veces oigo a
hasta la sala de espera los escucho reírse. O sea, la manera en que trabaja con los niños es una manera muy bonita. Y se nota, ¿no? O sea, la manera en que pone ejemplos, son ejemplos que los niños se pueden relacionar. Va muy bien, Miquel. No te puedo decir que ya no hay arranques, porque soy una mentira, pero ya son manejables. Mucha seguridad, mucha más seguridad para saber que no está mal que cuestione tanto. Prácticamente es el cambio más importante, ¿no? Donde a lo mejor escolarmente o en algunos otros lugares es así como, yo pregunto mucho y tal vez yo no debería, ¿no? Empieza ese cuestionamiento de por qué yo pensaré esto, o de él mismo comentarle a otro compañero, no, oye, ¿no has pensado que tal cosa? Y el otro compañero, no, nunca había pensado en eso, ¿no? Y parece un juego. Entonces, el hecho de que él tenga esa seguridad de decir, es que no pasa nada, es que qué bueno, ¿no? Es que vamos buscándole, oye, es que te surgió esta duda aquí en la sesión, pues vamos alimentándola y vamos viendo cómo puedes llegar a tu meta o a tener una respuesta que te deje satisfecho. Prácticamente yo lo resumo en la seguridad del niño. Yo creo que es muy prometedor porque él tiene cualidades pues, que yo quisiera tener, ¿no? Yo creo que muchas personas quisieran tener, pero también tiene muchos retos, ¿no? Nosotros como sus papás lo orientamos, le enseñamos y queremos que él tenga una capacidad de elegir lo que al final él le vaya a gustar y desempeñarlo al nivel que lo vaya a poder desarrollar. Pero el futuro, no sé, se ve como que complicado, ¿no? Porque nosotros estamos en la cuestión de ver cómo le vamos a enseñar. Nosotros tenemos que prepararnos para que él pueda, no sé, cómo recibir la mejor educación, ¿no? Entonces explotamos el sistema educativo, venimos con Eric para que nos pueda orientar un poco. Pero su futuro se ve prometedor, ¿no? Él tiene herramientas pues, que yo quisiera, ¿no? O sea, le hago esas preguntas, tiene formas de solucionar y de encontrar caminos que a veces las personas no... Pues yo me sorprendo, ¿no? De las posibilidades que él abre para solucionar sus problemas. Entonces digo, qué buen futuro, ¿no? Qué buen futuro se le avecina. Algunos niños y niñas pueden tener meramente una inteligencia arriba del promedio o alta capacidad intelectual, lo que conocemos como aptitudes intelectuales sobresalientes, sin ninguna dificultad acompañante. Es decir, niños y niñas que destacan significativamente en esa área, en lo intelectual, que tienen una inteligencia arriba del promedio y van a requerir alguna respuesta educativa, que puede ser enriquecimiento en el aula, que les hagan ajustes razonables para que avancen a su ritmo, y programas de enriquecimiento, o actividades diseñadas para que el niño, una vez que termina las actividades que tiene contempladas en el salón, también pueda él desarrollar algún proyecto a lo largo del ciclo escolar relacionado con un campo de su interés. Y la modalidad de aceleración, o que en México le conocemos como acreditación y promoción anticipada, es cuando el niño o niña puede ser candidato a saltar de grado. Es un niño que está en primero de primaria, puede hacer este proceso para brincar de primero a tercero de primaria. Entonces tiene que cumplir características no solamente de aspectos de rendimiento intelectual arriba del promedio, sino también aspectos sociales y emocionales para ver si puede ser adecuada esta intervención. Hay niños y niñas que por sus características de una inteligencia arriba del promedio y una dificultad acompañante que conocemos como doble excepcionalidad, van a requerir intervenciones duales, es decir, van a requerir apoyo para el desarrollo del potencial y apoyo para manejar los déficits. Por ejemplo, un niño puede ser altamente inteligente y manifestarlo mucho en un talento lingüístico, que se le da facilidad para aprender idiomas, que le gusta crear historias, pero tiene dislexia, dificultad en la lectura y en la escritura. Entonces va a crear historias muy creativas, pero tal vez al momento de que el maestro califique la ortografía, la calidad de su letra, va a haber algunos errores relacionados con la dislexia. Niños que sin dificultad, que requieren apoyo para el desarrollo de su talento, y niños y niñas que van a requerir más de un apoyo en cuanto al desarrollo del potencial, sino también el trabajo, las dificultades. Y cuando son conductuales, ahí sí, agárrense porque tenemos mucho trabajo que hacer. La verdad nos sentimos acompañados aquí en Cometas, guiados, comprendidos. La comunidad que se está formando está siendo agradable conocer y descubrir a papás que están en la misma situación que nosotros, con niños sobresalientes. Es un aliciente porque te da tranquilidad y al mismo tiempo te empodera en decir,
ok, estamos pasando lo mismo, sí se puede, alguien ya lo logró, alguien está batallando, teniendo la misma situación de entender a los hijos y decir, no soy el único, mi hijo no es el único. Se siente padre estar aquí, la verdad, se siente como súper tranquilo y confortante. Llegar aquí, después de que le hicieron la evaluación, pues ya sentimos así como que un respiro, ¿no? De que, ok, ya sé lo que tiene mi hijo, ahora que sigue, ¿no? ¿Cómo le ayudamos? Y es como tener una cajita de herramientas. Llegas, la verdad, perdido, con muchas emociones de que pues, no sabes qué tiene tu hijo, ¿no? O sea, no lo puedes diagnosticar, no sabes. Desafortunadamente hace falta mucha difusión. Y yo creo que habemos muchas familias que no conocemos sobre este tema, ¿no? Y llegar aquí y saber que hay un especialista que se encarga de apoyarlos, de acompañarlos, y no nomás a los niños, sino a las familias también, pues es un alivio. Es un alivio. No, pues es que Cometas es un lugar seguro para nosotros como papás y para los niños. O sea, es el lugar donde puede ir tu hijo y puede ser quien es y no va a ser juzgado y puede desarrollarse siempre con una posición donde cómo le puedo ayudar o cómo puedo saber si esto le gusta, cómo puedo saber si es bueno para tal o cómo te redirigen para que se vaya desarrollando el niño. Entonces yo he definido a Cometas como un lugar seguro y también para nosotros los papás, porque a veces siempre pensamos en el niño, ¿no? En cómo lo debes tratar, pero es que también es mucha tarea por parte de los que nos guían, porque nosotros no sabemos. Al final, pues es nuestro hijo único y aunque tuviéramos más, o sea, nadie te enseña como la parte de ser padre o madre y cuando tiene un diagnóstico, pues te tienen que ir asesorando y te tienen que ir guiando. La manera en la que nosotros preparamos a los niños para que enfrenten los desafíos que pueden tener tanto en casa, escuela, dependiendo de su perfil de aptitudes y talentos, pues va a haber niños que ya tienen algunos compromisos. Por ejemplo, hay niños que tienen aptitudes intelectuales sobresalientes, que tienen interés y talento ya desarrollado en el ajedrez porque han tomado clases de ajedrez y se están preparando para competencias. Entonces hacemos entrenamiento psicológico para las competencias. Preparamos a los niños psicológicamente, no solamente para que confíen en su potencial, sino también para que sepan cómo manejar el estrés de una competencia antes, durante y después de la competencia. Que entiendan que el resultado puede variar dependiendo también de su desarrollo de ese talento, que a veces son sus primeras competencias y naturalmente van a estar más nerviosos y que a veces los resultados pues les puede ir bien, regular o mal en el sentido del rendimiento, ¿no? Pero a veces dicen, es que quedé en último lugar, ¿no? De mi primera competencia. Ok, entonces, ¿qué aprendimos, no? Pues uno, estar ahí, que ya es un primer desafío, muchos ni llegan, ¿no? Lo segundo es autoevaluar su rendimiento, hacer esta retroalimentación con su entrenador o entrenadora y ya ellos trabajan la parte técnica, nosotros la parte psicológica. Hay niños y niñas, por ejemplo, que tienen potencial o aptitudes, talento en lo artístico y pueden ser muy buenos para tocar el piano, para cantar, para dibujar, pero al momento de una competencia o una convocatoria no se animan por el miedo o la vergüenza. Entonces hay que trabajar esos aspectos emocionales, ¿no? Que no sea la ansiedad social, el miedo a ser evaluado de manera negativa por los demás, al que dirán, y todos esos aspectos de sentir que no están a la altura, porque también los niños pueden tener unos estándares muy altos, una exigencia muy alta, pueden tener algunos en sus características emocionales tendencia al perfeccionismo y esperar mucho de sí mismos. Esto puede sabotear su propio rendimiento. Entonces trabajar esos aspectos de la sobreexigencia, el perfeccionismo, el miedo o la vergüenza que bloquean el desarrollo del talento. Entonces hay que trabajar esos aspectos psicológicamente para que, por así como es como la flor que empieza a abrirse en un entorno de confianza. Uno, confiar en su propio potencial. Nosotros decimos confía en tu talento y también encontrar espacios donde las personas puedan darte esa atmósfera para que te animes y lo intentes. Nuestra misión es incrementar la detección oportuna de niños con aptitudes sobresalientes más allá de únicamente diagnosticar y tratar las dificultades. Y creo que con esa misión hemos logrado, poniéndole un número, nos propusimos lograr la identificación primero de 100 niños con aptitudes sobresalientes, que ya lo logramos, palomita, y luego dijimos, bueno, vamos por 200 niños. Entonces ya estamos en ese número y más allá de la cantidad lo que queremos es lograr una comunidad que cada vez tenga mayor calidad de interacción entre las familias. Lo que queremos es
tejer una red de apoyo para las familias, que las familias puedan empoderarse y puedan abrir cada vez más espacios de oportunidad para el desarrollo del talento de sus hijos, que los niños tengan más puntos de encuentro, donde no solamente Cometa sea un espacio donde se pueden reunir, sino que las mismas familias y nosotros como un proyecto que impulsa la detección y el desarrollo del talento, podamos juntos conocer nuestra comunidad y conocer más espacios artísticos, espacios donde se desarrolla ciencia, y que los niños exploren estos espacios y que a partir de ahí puedan ver su sueño cada vez más cercano. El mayor reto va a ser eliminar las etiquetas negativas que se pueden colocar en un niño o una niña como resultado de no haber detectado tempranamente ese talento. El niño va a manifestar apatía, aburrimiento y puede evolucionar a problemas de conducta en el aula, algunas dificultades con sus maestros o maestras, y que lo empiezan a etiquetar como oposicionista, desafiante, grosero, ¿no?, por sus maneras de responder, como cuestionando sus actividades. Y usualmente se solicitan muchas evaluaciones para confirmar un diagnóstico, una sospecha de que el niño tiene un trastorno de la conducta. Y cuando vemos que sí hay que trabajar esos problemas académicos, ese problema de relación alumno-docente o alumno con sus compañeros, pero cuando vemos que hay parte de esa dificultad viene del no haber detectado y atendido a tiempo el potencial. Es un niño con una inteligencia arriba del promedio que no ha recibido atención a esas necesidades. Tenemos que trabajar mucho con quitar ese fenómeno que se llama etiquetamiento patológico. Es decir, ya se tiene una expectativa desfavorable del niño y a veces en la interacción con esa expectativa el maestro o maestra puede estar influenciando en, ya viene este, ¿no? Y el niño también dice, y el profe. Y en esas actitudes de rechazo mutuo pueden empeorar la situación. Entonces tenemos que trabajar con el estudiante en cómo buscar una estrategia de mayor colaboración con su docente, y al docente darle estrategias de cómo intervenir para encauzar el potencial del niño y no estén chocando en el caso de la escuela y o en casa. Todas las personas pues, podemos vivir situaciones muy diversas, y a veces nos tocan niños y niñas que papá o mamá están muy interesados en que detectemos su potencial sobresaliente, o porque les están pidiendo una evaluación en la escuela y quieren, así como, es que queremos un diagnóstico, queremos que nos hagan una evaluación. Y cuando platicamos con el niño o la niña nos damos cuenta pues que está triste y que no es un buen momento para evaluarlo, que lo que el niño necesita en ese momento es acompañamiento psicológico. Y entonces tenemos que educar a la familia sobre que sí es importante la evaluación, nos va a ayudar a detectar fortalezas, pero que en este momento lo urgente es acompañar al niño o la niña en el manejo de sus emociones que está viviendo. Y tal vez tuvo una discusión con sus amigos o está pasando por alguna pérdida familiar o algo importante que lo va a hacer que no le ponga tanta interés en la prueba. Nos pasa a niños y niñas que nos dicen, no sé, y sí saben, no tienen interés en ese momento. Y cuando exploramos es que dicen, es que sí sé, pero ahorita no quiero, estoy triste por esto. Entonces, pues buscamos con la familia y con la escuela gestionar esas prioridades, ¿no? Lo que el niño necesita en este momento, lo que la escuela está solicitando o la familia está solicitando, para poder buscar el momento más apropiado para evaluar y tener un resultado más confiable y cuidar las necesidades del niño y de la familia. Creo que lo que como sociedad podemos hacer para ayudar a que los niños con aptitudes sobresalientes logren sus sueños es abrirles más oportunidades para explorar intereses, que tengan y que conozcan referentes o modelos positivos del talento, que conozcan variedades de artistas, variedades de científicos, variedades de deportistas, variedades de modelos positivos, y que esa sea como una estrella que los guía en una dirección hacia el explorar esos intereses, y a partir de ahí también sus propias habilidades y decir, creo que puedo ser bueno por aquí. Y en el camino ir confirmando qué tan lejos quieren llegar. Pero se dice que si un niño con potencial sobresaliente es capaz de soñarlo, es porque tiene altas probabilidades de lograrlo en su potencial. Lo único que falta es que astros se alineen a su favor, que la sociedad pueda crear esos contextos enriquecedores, ¿sí? Que son esos catalizadores para el desarrollo del talento. Y
ir disminuyendo las barreras de acceso a esas oportunidades para desarrollarlo. Lo que me motiva a hacer lo que hago es el deseo de pues, dejarle también a mi comunidad, a Tijuana, un lugar donde se diga, aquí se detecta el talento, ¿sabes? En Tijuana se detecta, se desarrolla el talento, porque también crecí con ese peso social, ¿no? de nuestra ciudad en la que era muy estigmatizada por un entorno de violencia, por un entorno de N cantidad de cosas. Y esa tendencia, ¿no? Que veían los medios de comunicación notas y notas negativas sobre la ciudad y en general, ¿no? Como país, que había muchos retos, pero que también hay mucho talento y me da mucho gusto ver cuando veo ese talento mexicano destacando y siendo referente para otros. Y que los mismos niños puedan ser referentes y ver cómo se van desarrollando. Conozco niños desde los 3 años que ahora tienen 11 años y verlos crecer literalmente tal cual y que disfrutan, ¿no? Ser niños, disfrutan jugar y que pueden encontrarse. Y los mismos niños se dan cuenta que en la escuela no he encontrado con quién platicar de esto y aquí encuentro un lugar donde veo que más niños les gusta la ciencia, les gusta. Algunos niños han hablado de aviones, de insectos, de muchos temas que a veces no encuentran con quién platicar y que para ellos es como ese oasis donde pueden compartir, ¿no? y jugar. Creo que es muy importante que los adultos, no tanto los niños, porque los niños juegan y de alguna manera llega un punto en el que se pueden entender entre ellos, pero nosotros como adultos tenemos un bloqueo por el poder aceptar que hay cosas que desconocemos y que aún así podemos aprender acerca de otras personas y también que podamos nosotros continuar nuestra disposición, ¿no? De poder ayudar y entender a los otros. A mí sí me gustaría en este espacio pedirle a la sociedad y no tanto a empresarios, sino también a los niveles educativos o de gobierno, que pongan foco y que pongan atención tanto para brincar de año como para muchas otras actividades, porque aquí con Eric pues tienes toda la especialidad psicológica de diagnóstico y de actividades que entre él y los padres buscamos. Pero debería de haber un apoyo social y gubernamental que esté enfocado en eso. Sé que cada quien tiene su causa, comprendo que somos minoría, pero sí sería de mi parte un llamado para que les pusieran más atención. Lo que me gustaría decirles es que pues, existen niños con altas capacidades y hay que ser amables, ¿no? Con ellos y que quisiera que supieran que cuando conozcan a un niño no hagan cosillas como dice, no, que es muy listo. A ver, ¿por qué no se supo acá qué día es la batalla de Puebla, no? Pues es que son cosas porque sí pasa, ¿no? Sí pasa que la gente los pone a prueba y dice, ni que no están listos, pero pues porque son diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Comprensión, ¿no? Comprensión a los chiquitines y mucho amor, ¿no? El hecho de que tengan altas capacidades no significa que tienen la vida resuelta, es todo lo contrario, viene con muchos retos. A nivel emocional, a nivel social. Sí requieren apoyo, no nada más de la familia, es en conjunto trabajar con las escuelas, con los maestros. Principalmente lo que yo quisiera es de que hubiera difusión y más preparación de las escuelas para poder trabajar con estos niños y que lleguen a su potencial, porque es muy triste ver a un niño que porque no te da problemas en el salón, lo rezaguen. Invitamos a todas las familias, escuelas que deseen conocer más de Cometas, que nos contacten en nuestras redes sociales, que es Familia Cometas en Instagram. En Facebook estamos como Cometas, nos pueden encontrar, es un círculo de colores. Y bueno, estamos aquí para crear cada vez más círculos de diversidad de talentos y juntos compartir esa mirada al talento más allá de la adversidad.